clase, pero poco a poco nos va reduciendo el tiempo. Ya, muchachos, no hay problema, vamos. ¿No? ¿Qué cosa es inmunidad? El primer concepto que vamos a ver es la capacidad de la persona de poder adquirir defensas contra una noxa, ¿no? Y esto se da, en primer lugar, porque el paciente se expone a una lesión, a un virus, a una bacteria, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, en esta imagen ustedes ven ahí que es un paciente saludable, no tiene nada sano, completamente sano, se expone a un virus, como el virus de la varicela, la viruela, el sarampión, lo que fuera, ¿no? Pasado un tiempo, este paciente hace inmunidad contra este virus, ¿no? Crea anticuerpos contra este virus, ¿no? Pasado el tiempo, estos anticuerpos actúan, ¿no? Depende de la capacidad inmunológica, y el paciente se recupera. De modo tal que cuando el paciente vuelve a enfrentarse al mismo virus o a otro virus, ¿no? Cuando se enfrenta al mismo virus, el paciente ya no hace la enfermedad, porque tiene anticuerpos que han formado en el primer contacto, ¿no? Lo que hace en el segundo contacto es refuerza su inmunidad contra ese virus. Pero sí puede el paciente aún hacer enfermedad contra otros virus. O sea, a más cantidad de exposición, mayor fortaleza de inmunidad. La inmunidad puede ser de dos tipos: específica y no específica. La no específica es aquella con que uno prácticamente nace, ¿no? Puede ser de tipo física, química, celular, etc. Vamos a ver los tipos estos. Por ejemplo, los pacientes de raza negra toleran mucho más el calor físicamente, ¿no?, que los de raza blanca. O los esquimales toleran mucho más el frío que los de raza blanca o de raza negra o amarilla, ¿no? Y la inmunidad específica, que es en realidad lo que vamos a concentrarnos en esto básicamente, acá viene todo lo que son los virus, la vacuna, etc. El paciente nace con esta, ¿no? Mientras que acá el paciente adquiere esta específica, adquiere esta enfermedad, o sea, esta inmunidad, disculpen. Entonces, por eso se llama respuesta inmune específica. Esa es ¿En qué consiste la respuesta inmune específica? La respuesta inmune específica presenta una secuencia de eventos, como la respuesta primaria y la respuesta secundaria. La respuesta primaria, como ustedes vieron en el dibujito, ¿no?, se da por el primer ataque por agente infectante, es decir, el paciente sano se pone en contacto con el virus, con la bacteria, con cualquier agente, ¿no?, químico, etc., que el paciente va a hacer una enfermedad, ¿no?, traducida por manifestaciones clínicas, ¿no?, algunas veces subclínicas o sin síntomas. A veces el paciente, ¿no?, recuerden ustedes, no todos los pacientes hacen enfermedad, pero sí hacen inmunidad, ¿no? Entonces, después que el paciente se ha expuesto por primera vez al virus, por ejemplo, al antígeno, hace su inmunidad, anticuerpos, hace contra esta enfermedad, y esto lo se llama la respuesta inmune específica, la formación de anticuerpos contra este antígeno. De modo tal que en una segunda oportunidad ya no va a tener la enfermedad. Entonces, esta respuesta inmune específica es lo que reacciona inmunológicamente y destruye el oxígeno, el antígeno. O sea, estos anticuerpos, ¿no?, están en la reacción inmune destruyendo el oxígeno, el antígeno. De modo tal que el paciente, luego de unos días, 3, 4 días, una semana, recupera totalmente. O sea, ya vuelve a su estado saludable. Pero queda en el organismo del paciente esto que se llama estado inmune específico.
Este estado inmune específico, que puede ser variable de duración, que puede durar meses, años. Entonces, el paciente queda con esto. Entonces, ya reconoce cuando entra en una segunda respuesta secundaria, el paciente tiene ese estado inmune específico, porque tiene anticuerpos que ya formaron contra el antígeno. Se pone en contacto nuevamente con el mismo antígeno, ¿no? Entonces, este estado inmune específico se pone en acción, de modo tal que se pone en acción lo que se llama la memoria específica. Estos anticuerpos que están acá en este estado inmune específico, recuerden, anticuerpos que se formaron inicialmente contra este antígeno, ¿no? Reconoce el antígeno. Y al reconocer el antígeno, activa rápidamente la respuesta inmune. Y recuerden ustedes que la respuesta inmune está dada por la cantidad de anticuerpos que el paciente ha formado contra ese antígeno. Entonces se viene la reacción inmune casi inmediata. Ya lo reconoce y inmediatamente lo destruye. Es destrucción del antígeno rápidamente. De modo que el paciente no hace enfermedad. Es el mecanismo que se usa para las vacunas. La formación de anticuerpos contra los antígenos. Entonces, en la segunda respuesta secundaria, ¿no? La reacción es mucho mayor, ¿no? Destruye rápidamente el antígeno y no hay enfermedad. Pero el paciente, a su vez, ¿no? Refuerza su estado inmunológico, ¿no? Hay un estado de inmunidad específico reforzado. O sea, cada vez que el paciente se va a poner en contacto con este antígeno, ya lo destruye por los antígenos que tiene, ¿no? Y forma nuevos anticuerpos. Entonces, refuerza su estado de inmunidad. Y vamos a ver después que no solamente es anticuerpos, sino es las células, otro tipo de células que van a participar acá, como es este mecanismo, ¿no? Recuerden, la respuesta primaria y la respuesta secundaria. La respuesta primaria es cuando el paciente se pone por primera vez en contacto con el antígeno, ¿no? O con el virus. Y este hace que el organismo crea anticuerpos contra ese antígeno. El paciente hace la enfermedad, pero en ese momento está haciendo sus anticuerpos, ¿no? Pasan los días, esos anticuerpos reconocen y destruyen al antígeno y el paciente sana, ¿no? Pero queda el paciente con un grupo de anticuerpos específicos circulantes. El paciente nuevamente se pone en contacto con el antígeno y se activa la memoria específica, ¿no? Esta activación rápida y destruye inmediatamente el antígeno, de modo que el paciente ya no es enfermedad. Y cada vez que el paciente se expone al mismo antígeno, entonces el paciente refuerza su estado de inmunidad, aumenta su capacidad inmune. Ahora, los antígenos son, ¿no?, de dos tipos: univalente y multivalente. Los antígenos univalentes usualmente se unen al anticuerpo como una unión débil, mientras que los antígenos multivalentes tienen múltiples uniones, ¿no? Y una unión fuerte. Ese es un mecanismo que lo vamos a ver, es por la vacuna. ¿Qué pasa? O anticuerpos que se forman contra los antígenos. Ahora, existe algo que muchas veces uno hace una serie de pruebas en el laboratorio y encuentra que puede tener un anticuerpo específico, ¿no? Un anticuerpo específico, no contra un solo tipo de antígeno, sino contra otros. Esto es lo que se da la reacción fuerte. El antígeno da lo que se llama una reacción cruzada y puede confundir a las pruebas inmunológicas. La reacción cruzada puede dar confusión. Por eso es que ahora ya cada vez más se usan los anticuerpos monoclonales, quiere decir que una sola clona. Antes eran los policlonales, que son inespecíficos. Pero lo mismo, la respuesta inmune específica, ¿no? Acá sí, por favor, nos vamos a detener un poco, porque esto, si ustedes entienden esto, van a entender todo el mecanismo
de inmunidad. Nosotros sabemos que la célula, en la médula ósea, existen las llamadas células madre o stem cell. Estas células madre o stem cell tienen que madurar para convertirse en linfocitos. Eso maduran para ser parte fundamental en la inmunidad. Estas células madres alcanzan la madurez cuando son procesadas en el tejido linfoide, el tejido del tracto alimentario. Esto es una fase embrionaria, se asocia a la bolsa de Fabricio en aves, ¿no? Entonces, va a formar los linfocitos B, mientras que aquellas células madre que van a madurar a través del timo, su proceso en el timo, se transforman en linfocitos, células T. Muchachos, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Esta es la base, este cuadrito de acá. Si no entienden, por favor, pregunten, ¿ya? Las células madre van a madurar por dos vías. Una por la vía de las tejidos linfoide del tracto alimentario, que van a formar los linfocitos B. Estos linfocitos B, vamos a ver más adelante, son los responsables de la formación de anticuerpos. Y los linfocitos T son las mismas células madre que maduran a través, que son procesadas en el timo, son los linfocitos T. Estas células son muy importantes, mucho más importantes que estas, porque estas no solamente van a producir, ¿no?, inmunidad, sino también van a favorecer el desarrollo de esta inmunidad, del linfocito B. Entonces, a ver, algunas características de estas células. Si nosotros dosamos, buscamos linfocitos B, linfocitos T en sangre periférica, vamos a encontrar que de 100 células, 25 corresponden a células B, o linfocito B, y 70 a células T. Y el 5% son las llamadas células nulas, ¿no?, que son las células T-killer o asesinas, le llaman, ¿no? Tiene otra función. Pero básicamente estas son las estrellas, ¿ya? Aunque en microscopía óptica es muy difícil diferenciarlas, ¿sí?, que tenemos mucho y usar pues, un aumento de 1000 para tratar de diferenciar entre el linfocito B y el linfocito T. No siempre se ve así. Si uno trata de ver a gran aumento o inmersión, podemos observar unas grietas en el núcleo del linfocito. Disculpe, 5. Hijita, tuve una reunión. Hijita, dime, rápido. Dime, rápido. Ya. Mi hija, disculpe. Entonces, algunas células B muestran esta grieta en el núcleo, ¿no?, pero la gran mayoría no presenta nada, o sea, no puede ser distinguida. Es imposible distinguir, ¿no?, célula B, célula T, o sea, olvídense, por microscopio no lo van a hacer, ¿no? Si usamos microscopía electrónica, sí, podemos encontrar que el núcleo del linfocito B, el núcleo del linfocito B presenta una superficie rugosa, mientras que el linfocito T es una superficie lisa, ¿ya?, microscopía electrónica. ¿Y esto por qué? Porque vamos a encontrar que en la superficie del núcleo vamos a encontrar esto, las inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no?, en el linfocito B. Presencia de inmunoglobulinas. En el linfocito T no hay inmunoglobulinas. Entonces, como digo, microscópicamente nosotros tenemos dificultad para ver, y casi no se hace microscopía electrónica, muy poco raro, ¿no?, hacerlo ahora. Antes se hacía con más frecuencia, lo hacemos. Ahora ya usamos los llamados anticuerpos monoclonales, que son unas sustancias que nos van a permitir determinar si es un linfocito B, un linfocito T, e inclusive, ¿no?, determinar la subpoblación del linfocito. Ahora es
Se usa mucho esto, los anticuerpos monoclonales. Vamos a ver. Entonces, esa es la característica que ya tenemos nosotros del linfocito T, linfocito B, ¿no? Superficie lisa, ¿no? En el T, superficie rugosa, en el B, puede haber grietas en el B, en el T no hay, etc., ¿no? Anticuerpos o inmunoglobulinas en el B. Nosotros hacemos un corte en el ganglio linfático, o hacer un corte histológico, esto es un esquema, para ver dónde están localizados la gran cantidad de linfocitos B y T. Los linfocitos B se localizan especialmente en la corteza, acá, en los centros germinales, básicamente en los centros germinales. Muy poco acá, pero estos son los germinales. Mientras que los linfocitos B, T, disculpen, se localizan en el área paracortical, en el área de acá, esta parte más central. Algunos van a encontrarse por acá sueltos, ¿no? Pero básicamente están en el área paracortical, linfocitos T. Y esto sí, nosotros con un corte histológico, como en la eosina, sí lo podemos ver, sobre todo en los casos de alteración de la inmunidad. Vamos a ir, digamos, incluso el SIDA, por ejemplo. Es fácil, ¿no? Es decir, con un corte histológico, esta es una depresión total del linfocito T o linfocito B. Por estas inmunodeficiencias. Entonces, seguimos con la diferenciación. ¿Qué está pasando, no? Viene estos linfocitos que van a madurar vía tejido linfoide del tracto gastrointestinal, ¿no? O vía timo, que van a dar, hemos dicho, por vía gastrointestinal, linfocito B, el linfocito T, vía timo, T de timo, ¿recuerdan? ¿No? Entonces se produce una serie de mecanismos, ¿no? El antígeno, o sea, el virus, activa estas células, ambas, ¿no? Se produce la transformación, se transforma, viene la explosión celular, se agrandan las células, ¿no? Viene se dividen y proliferan, se incrementa la proliferación, ¿no? La proliferación clonal. Estos linfocitos B, ¿no? El mecanismo es igual para ambos. El linfocito B va a dar lugar a dos tipos de células, ¿no? Linfocitos T, B, memoria, que son muy pocos en realidad, muy pocos, ¿no? Dentro del linfocito B, que se transforma en células plasmáticas. O sea, mediante la estimulación antigénica, el linfocito B se transforma en célula plasmática. Y la célula plasmática se caracteriza porque tiene anticuerpos, sintetiza anticuerpos. Eso que ustedes veían en el borde del núcleo, recuerden el circuito B, los anticuerpos o inmunoglobulinas, también se llama así, ¿ya? Y estas inmunoglobulinas pueden ser secretadas a los fluidos del tejido y la sangre. Entonces, estos linfocitos B, que producen células plasmáticas, que producen anticuerpos, ¿no? Que producen inmunoglobulinas, ¿no? Van a dar lugar a la llamada inmunidad humoral, ¿no? Donde hay formación de anticuerpos. Ojo, inmunidad humoral, donde hay formación de anticuerpos. Mientras que el linfocito T, no produce anticuerpos, solamente queda como linfocitos específicamente sensibilizados, una especie de memoria. La mayoría de los efectos inmunoespecíficos permanecen asociados a las células sensibilizadas, o sea, da lugar a las famosas células memoria. Estos son importantísimos porque estos son lo que, pasado el tiempo de los anticuerpos, ¿no? Queda la célula memoria. O sea, no es que el paciente perdió los anticuerpos a los 1, 2, 3, 4, 5 años y ya queda expuesto a otra vez al virus o a la bacteria, ¿no? No. La persona queda con esta célula de memoria. Pero las células de memoria son linfocitos T. Entonces, esto es lo que se llama inmunidad celular. Inmunidad mediada por células, solamente las células. Ojo, linfocito T, inmunidad mediada por células,
llamada inmunidad celular. Linfocito B, ¿no? Células, producto de células plasmáticas, anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿no? Forma anticuerpos, inmunidad humoral. ¿Ya? Esto vamos a ver más adelante, la importancia de esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Por favor, con toda confianza, porque después no... Yo sé que inmunopatología es la parte más árida, ¿no? de patología, de cosas. Porque patología es bonito. Yo para estudiar patología solamente estudias histología y ya eres patólogo, cuando reconozcas lo anormal, ¿no? Lo irregular. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a estos productos que son producidos por las células plasmáticas que son derivados de los linfocitos B que producen los anticuerpos o inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son varios tipos, ¿no? Varios tipos. Y también cada una tiene su importancia. La inmunoglobulina M es la principal inmunoglobulina que se encuentra en la superficie de la célula B previa a ser célula plasmática, o sea, antes de ser célula plasmática, ahí se encuentra en gran cantidad, ¿no? La célula de inmunoglobulina M. Recuerden que la B se va a transformar en célula plasmática, o está madurando, ¿no? La concentración sanguínea es baja de 0.5 a 2 miligramos por mililitro. ¿Cuál es su acción de la inmunoglobulina M? Neutraliza los virus. Neutraliza los virus. Pero cuando se combina con el complemento, puede actuar como bactericida. Básicamente es esta. ¿Y dónde se encuentran en mayor frecuencia estas? ¿No? En los anticuerpos sanguíneos, los grupos sanguíneos, el anti-A y el anti-B. Esta, por favor, apréndase de memoria, esta, ¿no? Esta es la más importante de todas, la inmunoglobulina G. Se produce principalmente en la respuesta secundaria, ¿no? Ojo, respuesta secundaria. Su mayor concentración, es la inmunoglobulina que tiene mayor concentración en el organismo, 8 a 16 miligramos por mililitro. Y tiene varias funciones. Es antitóxica y antimicrobiana. Pero lo fundamental es esto. Atraviesa la barrera placentaria y se transmite al recién nacido vía calostro. Esta es la única inmunoglobulina. El niño está produciendo su inmunoglobulina dentro del vientre materno. La mamá también tiene sus inmunoglobulinas, ¿no? Pero la única inmunoglobulina que logra atravesar la barrera placentaria y la única inmunoglobulina que la mamá le va a transmitir al niño cuando el niño nace hasta los 6 meses de vida es esta, la inmunoglobulina G. Cuando nos toque inmunidad en niños vamos a ver esto, ¿ya? Entonces, esto es importantísimo. Es antitóxica, antimicrobiana y esto atraviesa la barrera placentaria y se transmite vía calostro. Las otras no. Las otras no se atraviesan la barrera placentaria ni se transmite el calostro. El niño, la importancia de este es que esta le va a dar la inmunidad al niño básicamente en los primeros 6 meses de vida mientras este va desarrollando sus anticuerpos. Otra inmunoglobulina, la A, cuya concentración sanguínea también es baja, 1.5 a 4 miligramos por mililitro, es antitóxica. Se puede encontrar en altas concentraciones en las secreciones, en las lágrimas, ¿no? En la secreción mucosa, en la boca, en el bronquio y tubo digestivo. La inmunoglobulina D, que es muy baja su concentración sanguínea, es similar a la inmunoglobulina M y está también presente en la superficie del linfocito B antes que se transforme en célula plasmática. Por eso decía que es muy similar a la M, recuerden que estaba ahí, ¿no? Y su función no está bien definida. Esta inmunoglobulina E también es importante después de la G, ¿no? Porque también es conocida como reagina. Esta inmunoglobulina se encuentra en una concentración de 20
a 500 nanogramos por mililitros. Es muy baja, pero ¿no? Su principal actividad es mediada por linfocitos, por mastocitos o basófilos. Y se incrementa la invasión parasitaria. Vamos a ver cuando toquemos la inmunidad tipo 1, la importancia de este. ¿No? Esta es la inmunoglobulina E que va a actuar en el shock anafiláctico, en las reacciones por hipersensibilidad. Vamos a ver. Entonces, y es mediada por mastocitos o basófilos. Vamos a ver más adelante eso, como ejemplos. Entonces, ven, esas son todas las características de las células B. Entonces, ¿alguna pregunta sobre las células B? Yo les acabo de pasar las clases al delegado de ustedes para que les pase toda la clase de inmuno. Por favor, léanla y revisen sus libros si hay alguna pregunta, ¿no? Pero esta es la concentración de las clases, ¿no? Entonces, ya vimos cómo se forma la linfocito B, el linfocito T, cuáles son las funciones del linfocito T en cuanto a la formación de inmunoglobulinas, responsable de la inmunidad tumoral. Veamos ahora la actividad de las células T, ¿no? Responsable de la inmunidad celular. Mecanismos y funciones de las células T. Las células T se encargan de la regulación de todas las reacciones de la respuesta inmune. Entonces, estas células T tienen dos grandes grupos. Las células T cooperadoras y las células T supresoras. T cooperadoras o CD4 y T supresoras o CD8, así se llama. Las células T cooperadoras estimulan la respuesta inmune, mientras que las células T supresoras inhiben la respuesta inmune. Por eso dice que regulan, ¿no?, la respuesta inmune. O sea, la estimulan y la inhiben, o sea, la van controlando. Normalmente, la concentración de estos linfocitos T en sangre periférica es que haya 2/3 de linfocitos T o CD4 cooperadores y 1/3 de CD8 supresores, para que pueda haber una homeostasis en la respuesta inmune. También actúan estas células T en forma directa, a través de la secreción de mediadores que actúan localmente, como las linfoquinas, por ejemplo. Secretan linfoquinas y actúan directamente. O en contacto directo con células, las llamadas células T asesinas, ¿no? Destruyen directamente las células. Y además de actuar directamente y produciendo linfoquinas y actuando directamente a estas células, regulando, tenemos que esta célula T va a influenciar en la célula B. La célula B transforma. Miren ustedes, la célula T cooperadora, o CD4 o T4, promueve la actividad de la célula B, o sea, promueve la inmunidad humoral. Mientras las células T supresoras, o CD8 o T8, inhibe la actividad humoral de la célula B. Las inhibe. De modo tal que va, en este caso, la célula T cooperadora, o CD8, o no CD4, incrementa la producción de inmunoglobulinas. Como ven ustedes, son las células B las productoras de inmunoglobulinas. Mientras que las células T supresoras disminuyen la producción de inmunoglobulinas. O sea, mantiene el equilibrio. Igual, esta célula T transformada, ¿no?, controla la proliferación celular, secreta linfoquinas, como el factor inhibidor de crecimiento disminuye la cantidad de linfocitos. Secreta factor de crecimiento de células T, interleucina 2, aumenta los linfocitos. Y aumenta el factor de transferencia.
que va a formar los linfocitos nuevos sensibilizados. Entonces, el control de la inmunidad es de acuerdo a la demanda. Se requiere más cantidad de células T cooperadoras, favorece el desarrollo de la inmunidad, aumenta los linfocitos B, aumenta la capacidad de producción de anticuerpos, inmunoglobulinas, etc. Además, miren ustedes, la célula T está metida en todo. También tiene acciones entre los neutrófilos y los macrófagos, ¿no? La célula T va a liberar factores de activación quimiostáticos fagocíticos, los cuales promueven la fagocitosis, o sea, atrayendo las células al lugar lesionado, ¿no? Y igualmente liberan los factores de inhibición migratoria, cual permite concentrar las células en un solo lugar. Y también actúan directamente como células killer o células T asesinas, ¿no? Que pertenecen al grupo T supresor. Entonces, estas células matan directamente cuando se ponen en contacto con la célula blanco. Matan directamente, destruyen veamos cuando damos la respuesta de inmunidad, ¿no? La célula blanco durante el contacto con el celular. Entonces, ustedes ven, el linfocito T tiene muchas funciones y es prácticamente la base de la inmunidad general. Entonces, y ese linfocito T es el linfocito T memoria es el que nos va a defender toda la vida. El linfocito B va a producir anticuerpos, pero tiene sus etapas. Pues. Esto queda con memoria ahí. Preguntas, por favor. A ver. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Muchachos, quiero que entiendan bien esto antes de pasar a las otras clases, ¿eh? Ya entendimos nosotros lo que es inmunidad, ¿no es cierto? Paciente sano se pone en acción, en contacto con el paciente se pone en contacto con el virus, ¿no? Hace su enfermedad, crea anticuerpos, el paciente queda sano. Y esta inmunidad pues, tiene dos respuestas. La respuesta primaria, que es el primer ataque, y se forma, ¿no? Anticuerpos, se da la enfermedad, el organismo empieza a producir anticuerpos, ¿no? Y se produce la reacción inmune, destruye antígeno y el paciente se recupera. Pero el paciente queda con su sistema inmune. Ojo, por eso que en el segundo contacto, el paciente se pone en contacto con el mismo antígeno, el mismo tipo de antígeno. Entonces ya el paciente sabe quién es el enemigo. Entonces pone en acción su memoria específica, reconoce el antígeno y lo destruye inmediatamente, ¿no? Activando la respuesta inmune. Destruye, y el paciente no hace la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Refuerza su sistema de inmunidad. Le quedan sus anticuerpos que ha formado anteriormente, los nuevos, y las células de memoria. Entonces, anticuerpos, esto de acá, repetir, el linfocito, lo importante, estas son las células más importantes en la inmunidad, porque estas son las que van a controlar todo. Las células linfocito T y linfocito B. Ojo, estas son las células estigma, las células madre, que maduran a través del tejido linfoide del tracto alimentario. Y este linfocito T a través del timo. ¿Ya? Ojo. Entonces, por eso es cuando nosotros veamos estado de patológico de inmunidad, vamos a encontrar que hay fallas en la misma célula madre, para que no se forme T ni B, o acá en esta área, ¿no? Que están viajando a transformarse, ¿no?
o acá, puede haber un defecto a este nivel o a este nivel, o puede haber un defecto porque no hay timo, por ejemplo, o hay patología a nivel del estrato linfoide y no se forma el linfocito B adecuado o el linfocito T adecuado. Las características ya las vimos. Estos son morfológicas. El núcleo no tiene grietas en el linfocito T, mientras que el B puede tener. La superficie del núcleo del linfocito B es rugosa porque en la superficie se presentan las inmunoglobulinas o anticuerpos. Esta es la célula que se va a transformar después, recuerden ustedes, del B a la célula plasmática. Acá el núcleo es liso, ¿no? Otra característica, que el linfocito B se localiza en el área cortical, la corteza del ganglio linfático, sobre todo en los centros germinales, acá, mientras que el linfocito T se localiza mayormente en el área paracortical, acá. Esta es su localización. Y este es todo el mecanismo de modulación. Repito nuevamente, el linfocito B es el que va a dar lugar a las células plasmáticas. Acá. Y estas células plasmáticas son las que van a sintetizar anticuerpos específicos, ¿no? O sea, las inmunoglobulinas, ¿no?, dentro de las células que van a ir hacia los fluidos del tejido, a los fluidos del tejido y la sangre, dando por consiguiente a la formación de la inmunidad humoral, que tiene que ver con formación de anticuerpos. Mientras que el linfocito T también madura igualmente, pero este linfocito T queda como linfocito memoria. Este no produce anticuerpos, ojo. Esto queda en su memoria. Y han visto ustedes que este da lugar a la inmunidad mediada por células, llamada inmunidad celular. Aquí en esta inmunidad celular, muchachos, no hay anticuerpos, no hay inmunoglobulinas, no hay células plasmáticas, ¿no? Esta es la diferencia morfológica y funcional de estas células, ¿no? Las inmunoglobulinas, hemos hablado de la M, que es una inmunoglobulina que es similar a la D y que se encuentra, ¿no?, previamente a ser célula plasmática, o sea, acá, aquí, este nivel, acá, antes de ser del linfocito B, acá están, ¿no? Lo van a encontrar ustedes. Y después ya secretan estas inmunoglobulinas, ¿no? Y son neutralizantes de virus. Mientras que la inmunoglobulina D, ¿no?, que es muy similar a la M, es de función incierta. Pero tenemos la más importante de ellas, la inmunoglobulina G, que se produce principalmente como respuesta secundaria, ¿no?, y es la de mayor concentración sanguínea, de 8 a 10 miligramos por mililitros. Y función específica es antitóxica, antimicrobiana. La característica es que atraviesa la barrera placentaria y se transmite al recién nacido vía calostro. Y le decía que es importante esta, ¿por qué? Porque al atravesar la barrera placentaria, la madre está dando estas inmunoglobulinas G que el feto no forma aún, forma muy poca cantidad. Van a ver ustedes, cuando el niño nace, recién empieza a producir sus inmunoglobulinas, ¿no?, porque él no tiene prácticamente contacto con virus, ni con bacterias, con nada. Él está protegido por las inmunoglobulinas G maternas, las inmunoglobulanas maternas. Entonces, ahí él vive tranquilo.
Pero cuando el niño nace, se encuentra con un mundo donde recién empieza a ponerse en contacto con todos estos bichos, con todos estos anticuerpos, ¿no? Y empieza recién a producir. Pero los primeros 6 meses se defiende bien por esto, porque la madre ya le transmitió, ¿no? Directamente durante la gestación inmunoglobulina G al feto, porque atravesó la barrera placentaria, y además porque cuando el niño nace, a la madre, ¿no?, le dicen, dele de mamar, no le dicen porque él tiene que mamar, ¿no?, sino porque ese es el mecanismo por el cual la madre le transmite al niño, ¿no?, esta inmunoglobulina G que lo va a defender, ¿no?, mientras este se defiende en la vida. La inmunoglobulina A es antitóxica, no hay problema, y la inmunoglobulina G, disculpe, es la inmunoglobulina que tiene que ver, ¿no?, con las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, con shock anafiláctico, y es mediada por actividad de los mastocitos o basófilos. Vamos a ver, estos mastocitos o basófilos liberan aminas vasoactivas para producir una serie de fenómenos de vasoconstricción o vasodilatación en el cuerpo. De allí que estos pacientes pueden morir si esta reacción es muy severa, muy rápida, muy violenta. Y también se incrementa cuando hay parásitos, cuando tenemos una elevación, mayor cantidad de inmunoglobulina E. Y dentro de las funciones, como visto, de las células B, eran producir anticuerpos, recuerden ustedes, inmunidad humoral, mientras las células T tienen múltiples funciones. Actúan directamente como células T, ¿no?, ya sea a través de ser secretoras, de supresoras o cooperadoras, ¿no? Actúan directamente o actúan influenciando, ¿no?, el mecanismo de la célula B, ya sea activando la producción de célula B con incremento de células plasmáticas y incremento de producción de inmunoglobulinas, o inhibiendo, de modo tal que controla el mecanismo de respuesta inmune. Igualmente libera aminovasoactivas, linfoquinas, que van a producir disminución o aumento de linfocitos. Directamente controlan la demanda del mecanismo inmunitario y actúan en el nivel de los neutrófilos, macrófagos, y también actúan directamente, ¿no?, matando a las células blanco durante el contacto celular. Esto, cuando veamos enfermedades autoinmunes, vamos a entender más esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Uy, delegado, por lo menos que hable. Sí, doctor. ¿Qué dice? No han entendido nada. Muy complicado, ¿no? Ya van a entender. Esta es una parte un poquito área, pero ya entramos a lo bonito. Mañana hacemos la segunda. Nos han dado en 3 clases solamente, ¿no? No importa, vamos a hacer todo, ¿ya? Vamos a tratar hemos tratado de resumir, para no explayarnos mucho y darle la carne. Además, ustedes lo leen del libro, ¿eh? Pero el examen va a venir de acá. Si acá está todo, está concentrado. Por favor, pásale a tus compañeros estas 3 clases para que ellos vayan revisando, ¿ya? Sí, doctor, no se preocupe, ahí se los estoy enviando. Ya, entonces, hasta hoy, ahí quedamos en esta primera clase. Mañana hacemos la segunda y el lunes próximo hacemos la tercera, o quieren hacer otro día. No sé. No hay problema. Tienen clases, otras clases, ¿no? Mañana, ¿a qué hora podemos hacer?
Mañana a partir del horario, doctor, a partir de las 4. A partir de las 4. Ya, pues, ni modo. Sí, Ya, doctor. listo. Ya. Entonces, por favor, mis alumnos de la práctica, envíenme la invitación para ingresar. Bueno, uno entra, o entro acá. No, acá no entro. ¿Ya? Bueno, yo tengo dificultad aún para el team, he tenido que crear el team mío, pero la universidad ha cambiado códigos y hasta ahora no nos corrige. Pero no importa, de todas maneras encontramos solución. Yo ya le mandé al delegado las clases para que se las transmita a ustedes. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces nos estamos viendo mañana, muchachos. Muchas gracias, doctor. Ahí su delegado de práctica lo va a invitar a la reunión de su Sí, práctica. por favor, Diana, ya sabe ya. La Sí, otra, doctor. ¿ya? Muchas gracias. Gracias, trabajo.